Buenas tardes, muchas gracias por estar de nuevo y acompañarnos en el Instituto Juan de Mariana. Hoy tenemos el placer de presentar a un amigo del instituto. Él es Juan Ángel Soto, es el director de la Fundación Civismo, que es otro think tank liberal. Además, Juan Ángel estudió ADE y Derecho, pero luego hizo un máster en teoría política, y yo sé que eso es lo que más le interesa ahora. Y nos viene a hablar de un tema que no puede estar más de actualidad. Es verdad que nunca ha dejado de estar de actualidad, y parece que esto lo estoy diciendo últimamente, lo dije el otro día con las pensiones, pero es que la educación es un tema que siempre está de actualidad, y concretamente pues con la polémica que hemos vivido en el último mes, pues todavía más, ¿no? Y básicamente Juan viene a hablar un poco de cuál debe ser el papel del Estado en todo esto, hablar de la neutralidad, hablaremos del PIN parental y de cualquier otro tema que se os ocurra a vosotros. Muchísimas gracias, Juan Ángel, y todo tuyo. Muchas gracias, Irune. Muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por la invitación. Es un placer estar aquí. Reconozco que esto no estaba pensado. O sea, yo no me coordiné con Vox para levantar el PIN parental ni nada parecido. Esto es un reciclaje, como suele ser habitual en este tipo de ponencias, por otra parte, de lo que fue mi tesina, mi trabajo de fin de máster en University College London, que básicamente hablé de, o critiqué, porque a mi juicio era una mal llamada neutralidad por parte del Estado liberal en lo que se refiere a la educación, en concreto a la educación que controla, que es la educación pública. Lo que sucede es que, bueno, que es verdad que a la luz del PIN parental, pues este es un tema interesante, y si os parece bien también podemos comentarlo extensamente durante el diálogo, coloquio, crítica de la tesis que yo defiendo, como prefiráis, al final de mi intervención. Pero ya digo que la ponencia no está dirigida a hablar de este tema, per se. Básicamente, bueno, voy a comenzar presentando la tesis que yo defiendo, el marco teórico en el que ésta entra en juego. A continuación hablaremos sobre la llamada neutralidad del Estado liberal, así como la noción de razón pública, que dependiendo, bueno, en este caso, por el autor cuya tesis critico, pues resulta, a mi juicio, una noción de razón pública muy exigente. En cuarto lugar hablaremos de que esta noción de neutralidad pues, exige mucho más allá que la mera virtud de la tolerancia, que es lo que habría de exigírsenos como ciudadanos de una democracia liberal, y hablaremos de una serie de cesión, en este caso de ideales de la vida buena del fuero interno. El quinto punto es el centro de mi crítica a la tesis de este autor, que habla de que lo que él percibe como la mera dimensión de lo que él llama la razón pública pervierte el contenido de la misma dentro de la teoría política liberal, y este contenido a su vez habla del cambio en la naturaleza. Y finalmente pues una serie de conclusiones. Esto, Irune, no sé cómo son las normas, pero a lo mejor resulta interesante que me interrumpan conforme voy explicando. Debo advertir que este es un trabajo de fin de máster, un máster en teoría política, entonces es posible que resulte un poco arduo, especialmente para un sábado por la tarde. En ese caso, en ocasiones será que no es arduo, sino que sencillamente lo estoy explicando mal. Interrumpidme, por favor, y trato de aclararlo en la medida de lo posible. La noción de neutralidad en el liberalismo político. De esto es de lo que versa esta intervención. En concreto, de la tesis que defiende un tal Jonathan Kwon, que es, si se quiere, el heredero, o así se ve en las universidades anglosajonas, el heredero de pleno derecho de un tal John Rawls, padre de lo que se conoce como el liberalismo deontológico, en contraposición al liberalismo teleológico, del que si queréis luego podemos hablar, en concreto en un libro que fue como también el heredero de la teoría de la justicia y el liberalismo político de Rawls, que es este Liberalism Without Perfection, de 2011. Liberalismo no perfeccionista, ¿no? Sin perfección en este caso. La mía es una crítica no externa, es decir, yo no pretendo criticar la tesis de este autor desde una perspectiva, pues no sé, conservadora, comunitarista, sino que es una crítica interna dentro del liberalismo, ¿vale?
Entonces yo como liberal critico desde los mimbres que presenta la teoría política liberal la tesis de este autor. En concreto, como decía al inicio, su noción amplia, en contraposición a una noción reducida, que sería la de Rawls, de razón pública, ¿vale? Porque, como decía también antes, hace que el contenido de la misma, de esta noción de razón pública, pues se amplía hasta el punto de que pervierte pues, su propia esencia neutral. Y esto, a mi juicio, es peligroso, o es... bueno, debe ser visto con cautela y, en mi caso, desde una crítica contundente, puesto que acerca ese liberalismo político, que es no perfeccionista, que es el liberalismo político estándar, por así decirlo, por el que, según se dice, se rigen las democracias liberales en las que tenemos la fortuna de vivir, y lo acerca a una postura perfeccionista, ¿vale? Que, bueno, pues trae consigo toda una serie de paradojas, porque es... o se dice, ¿no?, antiliberal, precisamente porque trata de implantar un ideal de la vida buena, en este caso el liberal, por encima de los demás. La neutralidad liberal es importante, no, importantísima. Es el pilar, la piedra angular de la filosofía política liberal, puesto que supone, ¿no?, el rechazo por parte del Estado a avanzar, a discriminar, a favorecer, a impulsar unos ideales de la vida buena de sus ciudadanos por encima de otros. No tiene una visión de la vida buena, un ideal de la vida buena, que no de la buena vida, es otra cosa completamente distinta, sino que se mantiene neutral con respecto a los ideales de la vida buena de los ciudadanos de esas sociedades plurales en las que existen. Hay dos grandes bloques, hay muchas dicotomías o muchas categorizaciones, ¿no?, dentro del liberalismo. Una, bastante estándar, muy compartida por la literatura, es esta: liberalismo político versus, o en contraposición con, el liberalismo perfeccionista. El liberalismo político se caracteriza, pues, esencialmente por ser no comprensivo, es decir, no tiene postulados que impliquen concepciones comprensivas, es decir, ideales de la vida buena, sino que se rige, o se ciñe, mejor dicho, a lo estrictamente político. Está construido sobre las virtudes liberales, de libertad e igualdad, que son neutrales, como decía antes, con respecto a estos diferentes ideales de la vida buena, que son los que existen en sociedades plurales y heterogéneas como las nuestras. Y en ese sentido priorizan, esto es una frase de John Rawls también, el derecho sobre lo bueno, right over goods, ¿vale? En contraposición al liberalismo perfeccionista, pues, todo lo contrario, es comprensivo, es decir, trae consigo un ideal de la vida buena, que es el que pretende avanzar, es teleológico en ese sentido, tiene un telos, ¿no?, prefiere la sociedad B a la que quiere llegar, a la sociedad A, que es la actual, ¿no?, y pone todo aquello, bueno, todo no es a cualquier precio, pero pretende transformar la sociedad A en la sociedad B. En ese sentido, sostiene que el Estado no debería ser neutral con respecto a esos ideales de la vida buena, sino que da prioridad a uno, es decir, el liberal, por encima del resto, y pretende alcanzarlo. Y en ese sentido da prioridad a lo bueno, en este caso el ideal de la vida buena liberal, sobre el derecho. Esto de la neutralidad liberal es muy amplio, entonces hay que acotarlo un poco, ¿vale? Y esta acotación del concepto de neutralidad liberal, pues es absolutamente imprescindible para poder dirigir una crítica, ¿no?, a un punto concreto. El significado de neutralidad, pues hay autores que defienden que es la asepsia normativa, es la ausencia de valor, y otros que en cambio le otorgan un valor intrínseco. Lo estándar de la literatura es, el primero de los dos puntos, es la concepción de la neutralidad liberal como un valor en sí mismo. Un compromiso, como pone aquí, con la defensa de ciertos bienes y derechos, y un reflejo del respeto a esos ideales de la vida buena plurales, diversos. En cuanto a los tipos, esencialmente, esto es otra clasificación estándar y muy aceptada y aceptable en la literatura en teoría política: la neutralidad de justificación, neutralidad de resultados o efectos y la neutralidad de objetivos. Entonces, ¿en qué consiste esta tipología, ¿no? La neutralidad de la justificación habla de la justificación
que hay detrás de unos principios de justicia o unas políticas públicas y que esa justificación ha de ser neutral, o sea, es decir, estos principios de justicia, estas políticas públicas, en la justificación de las mismas no puede haber ningún ideal de la vida buena al que se esté dando prioridad o contra el que se esté discriminando por encima del resto. La neutralidad de resultados-efectos es precisamente eso, es decir, que el impacto, el efecto, el resultado de la aplicación de un principio de justicia o de una política pública, hablo de estas dos cuestiones, principio de justicia y políticas públicas, porque resultan muy pertinentes, como veremos a continuación. Pues como decía, que estos resultados son idénticos, hay una neutralidad, no hay un impacto diferente en la vida de las personas al implementar una política pública en ese Estado liberal. La neutralidad de objetivos no merece la pena centrarnos porque la mayoría de la literatura la concibe como un subtipo, como una clase del primer tipo, de la neutralidad de justificación. Entonces, la teoría política liberal básicamente defiende, es muy raro, la defensa de la neutralidad de resultados o efectos. Lo que defiende eminentemente es la neutralidad en la justificación. ¿Y por qué? Pues porque es muy complicado, casi imposible, que exista una neutralidad cierta en los resultados o efectos de una política pública. Ponemos un ejemplo un poco ridículo, pero yo creo que bastante ilustrativo. Si yo doy 100 euros ahora mismo a todos y cada uno de los aquí presentes, pues de aquí a un tiempo, pues uno de ustedes habrá invertido muy bien ese dinero y habrá conseguido pues unos intereses, mayor cuantía, otros, pues yo qué sé, habrán perdido el billete, o a otros se los robarán a la vuelta de la esquina, aunque este barrio es fantástico. En fin, el resultado será muy diferente. Otros lo habrán guardado y acabarán con los 100 euros, ¿no? Entonces, aunque una política pública pretenda ser neutral, al final las capacidades son distintas, las circunstancias son distintas, los resultados van a ser distintos. Entonces, no es esa la neutralidad a la que se refiere la teoría política liberal habitualmente, aunque hay autores que, insisto, la defienden. En cuanto a la dimensión habitualmente se concibe en un espectro horizontal, que es, y por eso recojo aquí a un autor llamado Larmor, que básicamente habla de diferentes concepciones, es decir, ¿el Estado liberal es neutral con respecto a todos los ideales de la vida buena o con respecto a algunos? Y la respuesta es con respecto a algunos. ¿Con respecto a cuáles? Pues con respecto a aquellos que existen y que cohabitan a duras penas o felizmente dentro de esa sociedad, ¿vale? Uno no puede ser neutral con respecto a todos los ideales de la vida buena, aún sin conocerlos. Eso no existe, ¿vale? Yo he añadido aquí, o añadí aquí, ¿no?, en mi tesina, una concepción vertical, ¿vale? Una dimensión, vertical, que es con respecto al nivel de abstracción hacia el cual se aplica ese concepto de neutralidad política liberal. Y en este caso, pues iríamos desde el punto más alto de abstracción, que son los principios de justicia, concepto muy rawlsiano también, es decir, Rawls defendía que la neutralidad política ha de ser la principal nota que caracteriza a los principios de justicia que rigen nuestras sociedades. Y el nivel mínimo de abstracción, aunque podríamos seguir hacia abajo, es, en general, las políticas públicas. Es decir, aquellos autores, que como veremos es eminentemente el autor al que critico, Jonathan Kwon, que defienden que la neutralidad ha de ser también una característica de todas y cada una de las políticas públicas que tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? Insisto, si hay alguna duda, por favor, interrumpidme. El contenido de la neutralidad liberal, eminentemente es el de razón pública, ¿vale? Y ahora veremos a continuación el concepto de razón pública y por qué se asemeja y en qué medida se diferencia, si es que se diferencia en absoluto, del concepto de neutralidad. Y luego el agente, o sea, la neutralidad es una virtud, es un principio y indiferentemente sobre qué o quién se aplica. Es un principio por el que se rige el Estado, es un principio o una virtud que ha de cumplir el individuo en una sociedad liberal. Entonces, básicamente, lo que se defiende en teoría política liberal es que este es un principio que ha de regir la actuación del Estado liberal, ¿vale?
El individuo ha de regirse por otra virtud, que es fantástica, que es la virtud de la tolerancia. Entonces, hay bastante consenso en que podemos hacer esa dicotomía. La tolerancia es la virtud del ciudadano, del individuo, en una sociedad liberal, y la neutralidad es el principio por el que se rige o debe regir el Estado. Entonces, como hemos visto, esto es un pequeño resumen, modo de recapitulación. Significado de la neutralidad, también según Kuhn. O sea, al final, para poder criticar al autor, hay que diseccionarlo un poco, ¿no? Pero la neutralidad que él defiende, ¿cuál es? Es una neutralidad que tiene un valor en sí mismo, no es la ausencia de valor, sino que es un valor en sí mismo. Es una neutralidad de justificación, en ese sentido es tanto en que sea un valor como en que hablemos de neutralidad de justificación, esto es bastante mainstream, nada nuevo. En cuanto a la teoría política, en la dimensión horizontal no es una neutralidad absoluta, sino que es una neutralidad, es un punto neutral con respecto a las concepciones de la vida buena contra las que compiten entre sí, por así decirlo, ¿vale? No es la asepsia total. Esta dimensión horizontal, por cierto, como podéis ver, también es muy similar y en ocasiones se confunde con el significado, ¿vale? No es la asepsia total, la ausencia de valor, sino que es un punto ecuánime o quizá equidistante con respecto a las concepciones de la vida buena que compiten en una determinada sociedad, que dependiendo de cuán plurales sean esas sociedades, habrá más ideales de la vida buena que en otras, que no sean tan plurales. Y en este caso, contra Rawls defiende, como decía anteriormente, que este principio de neutralidad ha de aplicarse sobre las políticas públicas y no única y exclusivamente sobre los principios de justicia. En cuanto a la gente, tampoco nada nuevo, se aplica sobre el Estado. ¿Hasta aquí bien? Entonces, la única aportación en ese sentido es que se aplica sobre las políticas públicas, ¿vale? En lugar de a los principios de justicia. Entonces, esto de la razón pública, ¿qué es? La razón pública, voy a limitarme a leer, el contenido de la razón pública está dado por los principios y valores de un conjunto de concepciones políticas y liberales de justicia y no por una sola concepción en particular. En ese sentido, pues todos los aquí presentes y también las instituciones públicas, los empleados públicos, solo apoyarán aquello, solo deberían apoyar aquello, que puedan justificar como ciudadanos libres e iguales. Me ha faltado ahí el apellido que ha de ir siempre a continuación de la igualdad, que es ante la ley. Esta es la maravilla del Estado de Derecho, que aunque no somos iguales, la ley tiene una ficción y nos trata como si lo fuéramos. Entonces, por favor, siempre igualdad ante la ley. Y en ese sentido porque están fundados en razones públicas, no en ideales de la vida buena, ¿vale? Ya nos hemos alejado, o sea, ya no estamos hablando de liberalismo perfeccionista, sino de liberalismo político, ¿vale? O antiperfeccionista, deontológico, no teleológico. Entonces, en ese sentido, la razón pública es la otra cara de la moneda, o se asemeja bastante a este concepto de neutralidad. Y por eso en ocasiones los autores pues utilizan ambos términos indistintamente. Entonces, cuando uno lee un libro de teoría política y empiece a ver el término neutralidad y de repente empiece a leer razón pública, que sepa que más o menos, luego podemos abundar, se refieren a lo mismo. Entonces, la tesis que yo defiendo es que al contemplar la noción de neutralidad política en un sentido amplio, porque se aplica a todas las políticas públicas y no solo a los principios de justicia, esto obliga a que el ciudadano, los aquí presentes de una sociedad liberal, en ocasiones se vean obligados a exhibir ciertas actitudes que, en cambio, comprometen nuestro propio ideal de la vida buena. Y en ese sentido no están siendo neutrales, ¿vale? Entonces pone en tela de juicio el principio de neutralidad. Y un ejemplo, y este sí que lo he añadido en esta ocasión a la luz del tema del PIN parental, podemos poner la educación sexual en la enseñanza pública, podríamos poner también la educación en valores cívicos, ¿vale? Que son pues, quizá contenidos de los que se critica su posible carga ideológica, ¿vale? Lo circunscribimos, por supuesto, a la enseñanza pública, a la enseñanza privada, que cada uno haga lo que crea conveniente. Y básicamente
hay dos posibilidades, ¿vale? Que son las que también podemos discutir luego. Y es que esta enseñanza, en este caso de educación sexual o de valores cívicos X, en la educación pública, pues comprometa o no nuestro ideal de la vida buena, pues particular, ¿no? Por lo que nos regimos en nuestro foro interno, no así en la plaza pública. La actitud exhibida puede ser fruto de una coerción real, ¿vale? Hablamos aquí de una presión, no coacción, vamos a dejarlo en coerción, ¿vale? Real, o una percepción de coerción. De todas formas, voy a rebobinar un poco, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? En mi tesina la susodicha se llamaba Susan, aquí la podemos llamar Elena, ¿vale? Entonces Elena, pongamos que es una chica de 7 años o 10 años, no voy a entrar aquí en disquisiciones porque no me sé ahora mismo el currículum de la enseñanza pública, es una chica de 10 años que viene de una familia pues, católica, practicante, apostólica y romana, y que va a un colegio público. Y en ese colegio público pues enseña educación sexual. Tampoco voy a entrar en lo que se enseña porque no tengo ni idea, ¿vale? Entonces esta chica, que es una chica pues, de misa diaria o dominical, que reza todas las noches. Bien, os imagináis el perfil. Pues puede pensar, ¿vale?, que en el marco de esas clases se siente coaccionada o coercionada a expresar, a exhibir una actitud, ¿vale?, delante de sus compañeros, que la tachan de retrógrada, o de rara, o de monja, o delante de sus profesores, que la tienen como la tonta o la retrógrada de clase. Esto puede suceder, ¿vale? Y en ese sentido se ve obligada a exhibir algo, ¿no?, que es contrario a su ideal de la vida buena, en este caso el ideal de la vida buena católico, ¿vale? Esta coerción, como digo, puede ser real, es decir, puede que sea verdad, que el profesor pues la tiene como la tonta de la clase y que los niños se meten con ella, o puede ser una percepción, ¿no?, de que ella misma piensa que se meten con ella porque es la rara de la clase, pues porque sus padres en el camino al colegio pues critican que vaya a tener esa asignatura o lo que fuera, ¿vale? Si fuera una coerción real, podríamos decir que es fruto de un ejercicio no neutral por parte del Estado, aunque esto también es discutible. Todo esto lo podemos discutir más adelante, y en ese sentido antiliberal. Esto da pie a lo que se llama el criterio de razonabilidad, ¿vale?, que es algo también muy trabajado por John Rawls, que básicamente es aquellas concepciones de la vida buena razonables, son aquellas que dan preferencia a, todo esto en la esfera pública, por supuesto, a los valores políticos por delante, por encima de sus propias concepciones comprehensivas, de sus propios ideales de la vida buena. Y por el contrario, pues los ideales de la vida buena o las concepciones comprehensivas de la vida buena no razonables, pues son aquellas a las que se da preferencia por delante de los valores políticos. De todas formas, vamos a ir al anterior un momento. La coerción en sí misma se puede criticar, como decía, de no ser antiliberal per se. Lo que sería antiliberal es que esta señorita, Elena, no solo se viera obligada a exhibir una actitud, ¿vale?, públicamente, sino que fruto de esa, y aquí es donde entramos en el kit de la cuestión del PIN parental, me parece a mí, y es que fruto de esa actitud exhibida repetidamente y de los conocimientos que adquiere en clase, sencillamente, un día, pues la pobre chica pierda la fe. Bien, eso es lo que algunos llaman adoctrinamiento, ¿vale? También podemos discutir. Claro, este es un ejemplo muy simplón, ¿vale? Pero esto habla de que esa apertura, esa concepción amplia del concepto de razón pública, del concepto de neutralidad de este Jonathan Kwon, en cuanto a la dimensión de la misma, pues en cierto modo vulnera el contenido de la misma. Y esto lo dice él mismo, estas siglas son Liberalism Without Perfection, ¿vale? Y entonces habla de que esta visión amplia, negando que la razón pública pueda ser restringida, él dice a
las cuestiones esenciales constitucionales, que son los principios de justicia de John Rawls, necesariamente, ¿vale?, también amplía nuestro entendimiento de qué son razones públicas. Es decir, él mismo reconoce que esta amplitud en cuanto a la dimensión afecta también al contenido de la razón pública, ¿vale? Y esta es básicamente la concesión que él mismo hace, que es lo que abre precisamente, es lo que abre un poco la puerta de mi crítica. Mi crítica continúa, no se queda solo ahí, que es hasta donde llega Kwon, sino que hace un poco uso de lo que menciona Laborde, a quien rescato aquí otra vez, y vamos más allá diciendo que esta vulneración, o este cambio, mejor dicho, de momento no se ha vulnerado nada, en el contenido de la neutralidad de la razón pública, también cambia la naturaleza de la misma. Y en ese sentido, como dice Laborde, yo también pienso que su noción de neutralidad no desecha todas las concepciones comprensivas de la vida buena, sino que mantiene algunos residuos de las mismas. Y en ese sentido se acerca bastante a lo que se conoce como liberalismo perfeccionista, ¿vale? En definitiva, y aquí ya abrimos el turno de debate, coloquio, diálogo, como queráis, si la neutralidad se define en los términos de Kwon, repito lo que decía al inicio, crítica interna, ¿vale?, pone en tela de juicio su propia esencia, o sea, él mismo da pie a que desde la teoría política liberal mainstream, que es la antiperfeccionista, la política se le critique a él, porque contiene elementos de concepciones comprensivas de la vida buena, porque algunas concepciones razonables de la vida buena quedan comprometidas, ¿vale?, quedan comprometidas, que son concepciones razonables, ¿vale?, no razonables. ¿Qué se hace con las concepciones no razonables de la vida buena dentro de las sociedades liberales? Os preguntaréis. No se les echa del país, no se les deporta. Lo que se hace es básicamente no tenerlos en cuenta, ¿vale?, cuando se establecen los criterios de razón pública de neutralidad, ¿vale? Es decir, ¿qué sería una concepción no razonable de la vida buena? Pues cualquier fundamentalismo religioso, por ejemplo, ¿vale? A ese sujeto no se le tiene en cuenta de cara a valorar cuál ha de ser la posición neutral del Estado liberal y su definición del concepto de razón pública, que es lo que ha de regir la justificación de los principios de justicia y, en el caso de Kwon, la justificación de las políticas públicas. Y en ese sentido, se le exige al ciudadano de una democracia liberal que, como veíamos anteriormente, ha de regirse por el principio de tolerancia, no de neutralidad. La neutralidad afecta al Estado, que vaya mucho más allá, se le exige mucho más allá de la mera tolerancia. Porque la tolerancia, ojo, esto hay que distinguir, la tolerancia tiene una connotación negativa. Yo tolero lo que no me gusta, lo que me disgusta, pero es lo mejor que tenemos. Si alguien cree que tenemos algo mejor, que hable ahora o calle para siempre. No, que hable más tarde. Pero es lo mejor que tenemos, ¿vale? Aunque hay que reconocer que tiene una connotación negativa. Uno tolera lo que no le gusta, pero es lo mejor que tenemos. Porque lo contrario va más allá y se nos exige una cierta neutralidad. Una neutralidad que además, como digo, es falaz, o sea, es falsa. ¿Por qué? Porque, como decía, autores como Kwon, que son lo dominante, ¿vale?, en filosofía política, incluyen algunos residuos de concepciones de la vida buena, en este caso, liberales, ¿vale? Y en ese sentido se acerca peligrosamente a lo que denominamos liberalismo perfeccionista, que no es por nada, pero contiene en sí mismo una paradoja, y es que si el liberalismo pretende tener una sociedad, o diseñar a su imagen y semejanza una sociedad de ciudadanos perfectamente liberales y homogéneos en ese sentido, se carga la propia esencia del liberalismo, que es precisamente regir sociedades plurales y mantenerse neutral como Estado con respecto a las diferentes concepciones de la vida buena de sus individuos. Y con esto, señores, pues damos paso, si os parece bien, al turno de preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar yo, si no os importa. Porque a mí me ha encantado. Intentaré no hacer un monólogo, pero es que tengo muchas cosas que además me he ido apuntando que me gustaría comentar. Qué peligro. No monopolices, que estoy listo. No, te prometo que no, pero como tenemos tiempo, vale, un poco sí voy a monopolizar.
Claro, este es el mire, yo tengo un amigo que se considera republicano, ¿no? Pero republicano, digamos, de la res pública. Y con el que tengo debates de este tipo continuamente, ¿no? Sobre todo de las concepciones que tú comentabas más teleológicas o más deontológicas de lo que es o debe ser el liberalismo. Claro, este tipo siempre me dice que él cree que el Estado debe, digamos, generar las condiciones para que los ciudadanos sean libres. Entonces, por ejemplo, a las cuestiones que tú planteabas, él te diría, bueno, no, es que hay que educar en sexualidad porque, digamos, le estamos mostrando un rango de posibilidades que no se le puede negar al menor, porque si se le niega, digamos, no le damos las oportunidades de poder desarrollarse en libertad. En cambio, claro, la otra postura, que es más o menos la que tú defiendes, es, no, a ver, sería algo como más similar, no del todo, a la concepción más austríaca, ¿no? De no, la libertad es simplemente ausencia de coacción, simplemente hay que dejar que elija lo que tú decías, ¿no? Pues regirse por su propia concepción de la vida buena, sin que el Estado, en cierta manera, digamos, encarrile o le diga o le señale cuál es ese ideal. Y me resulta súper interesante el tema de la tolerancia, porque, como tú dices, yo coincido plenamente en qué es lo que se le debe exigir al individuo, y que no tiene más contenido que lo que tú dices, que es respetar la forma de vida de los demás, y eso no quiere decir que nos guste, y a mí no me importa que tenga esa carga negativa, pero que evidentemente no es exactamente lo mismo que se le debe exigir al Estado. Y nada, pues eso, que muchas gracias. Muchas gracias, Irune. Yo no es que esté hablando o sea, no es que esté defendiendo un tipo de liberalismo, sí que lo defiendo, pero no lo he hecho, ¿vale? Por delante del otro. O sea, yo no he apostado por el liberalismo político, al contrario que el liberalismo perfeccionista, aunque prefiero el liberalismo político. Lo que he hecho aquí ha sido una crítica interna. Es decir, según los mimbres del liberalismo político, la tesis de Kuhn se cae. Y he tratado de argumentarlo. Además resulta que, bueno, que es verdad que ese es el debate que tenemos a día de hoy. Creo que aunque en filosofía, en teoría política, gana el liberalismo deontológico, de calle, aunque yo no soy amigo de Rawls, ni lo seré nunca, ni tampoco de Kuhn, ¿vale? Resulta que en la práctica tenemos un liberalismo mucho más perfeccionista de lo que admitimos tener, ¿vale? Y en ese sentido entiendo ciertas críticas de adoctrinamiento o de intromisión, ¿vale? En esferas, en este caso del fuero interno o del ámbito familiar, ¿vale? Que no deberían suceder en una sociedad liberal. También hay que reconocer, por otra parte, que claro, al final también hay una piedra de toque, que es el criterio de razonabilidad de las concepciones de la vida buena. Claro, ¿quién dice, no?, si tu concepción de la vida buena es razonable o no, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues esto, cuando yo hacía el máster, pues dio bastante pie a debate en torno a este asunto. Pues creo que fue la aprobación de alguna normativa con respecto al bestialismo en Canadá. ¿Eso es razonable? ¿No es razonable? ¿Con base en qué criterio, ¿no? Entonces, claro, eso, el control, quien controle el criterio de razonabilidad puede ser capaz de, ¿no?, largar, por así decirlo, ¿no?, de la construcción del principio de neutralidad y de razón pública a todas aquellas concepciones, bueno, que sean un estorbo, sencillamente. Y después, esto que vemos a nivel micro, salvando las distancias, también a nivel micro me refiero dentro, ¿no?, hablando del Estado liberal, lo podemos trasladar también, salvando las distancias, insisto, a nivel macro, en lo que respecta al orden liberal internacional, ¿no?, y las críticas que en ocasiones se ha llevado de, si se quiere, imperialismo, ¿no?, cultural o imperialismo civilizacional, ¿no?, y de cómo tratamos de ir a otras partes del mundo, ¿no?, y decirles cuál es el ideal de la vida buena, ¿no?, nosotros, que somos neutrales con respecto a los ideales de la vida buena. Entonces, esto es una paradoja constante, pero bueno, esta paradoja también la trata Popper, ¿no?, su famosa paradoja de la tolerancia, ¿no? Oye, pues, también habla un poco del criterio de razonabilidad, ¿no? Cuidado con admitir intolerantes en sociedades abiertas, porque en cuanto
toquen un poco de pelo, alcancen cotas de poder o por cuestiones demográficas se hagan con una mayoría parlamentaria, aquella sociedad que los admitió en su seno acabará siendo menos liberal de lo que era. Entonces el liberalismo, esto da pie a otras cuestiones, y es si el liberalismo tiene mecanismos suficientes de protección, de autoprotección y de supervivencia, o requiere de otras cuestiones, que es la tesis que algunos defendemos, ¿no? Más cercanas a un conservadurismo soft, si se quiere, ¿vale? Para proteger lo que nosotros consideramos bueno, que a su vez, si uno lo considera bueno, es posible que deba admitir la crítica de, ojo, tú también te estás volviendo perfeccionista, ¿vale? Porque si lo consideras lo bueno, es que tienes un ideal de la vida buena, en lo político en este caso, no es un ideal de la vida buena comprensivo, ¿vale? En fin. No, a mí me gustaría saber un poco más qué opinas precisamente de lo... Es otro tema que iba a sacar sino más tarde. O sea, precisamente lo que tú has comentado es la típica confrontación... Esto no es nuevo, ¿eh? O sea, esto... No, totalmente. Sí. Y bueno, yo es que soy muy pesada con este tema, pero yo he estudiado mucho el tema de la mutilación genital femenina y es exactamente lo que tú estabas comentando ahora, ¿no? Es esa superioridad moral, entre comillas, europea o occidental de, bueno, pues evidentemente es cierto que los que somos sobre todo ellos naturalistas y los que creemos, digamos, que existen una serie de derechos inherentes, inviolables, ligados al ser humano, que evidentemente entendemos que esos derechos los debe disfrutar todo el mundo, ¿no? Pero al final acabamos cayendo en esa paradoja de bueno, pues eso, de atrevernos a decirle a los demás cómo deben vivir sus vidas para que no sufran las desgracias que nosotros creemos que sufren, ¿no? No tengo una respuesta. O sea, esto yo me limito a lo meramente teórico. Tampoco quiero, como veis, no me complico la vida más de la cuenta, pero no tiene una respuesta fácil. O sea, yo creo que si el liberalismo adopta, como está adoptando, un espíritu conquistador, si se quiere, que a lo mejor es necesario para su propia supervivencia, ¿no? Porque pues esto de hacer gimnasio de mantenimiento no funciona, ¿no? Sino que hay que ir a ponerse fuerte de verdad, pues quizá nos veamos relegados a admitir este tipo de críticas. Y nuestra respuesta, en lugar de tratar de justificar lo injustificable, sea, pues sí, hemos vuelto a lo de siempre. Creemos que esto es lo bueno. No lo sé, quizá eso sería más fácil. Bueno, felicidades por la conferencia, a mí también me ha parecido muy interesante. Mi pregunta va por la relación de teoría y de práctica, ¿no? O sea, al final, ¿qué instrumentos, por ejemplo, para la educación y para garantizar la neutralidad en la educación y para no imponer un modelo de vida buena en la educación y con ello una agenda, por ejemplo, qué instrumentos de política pública son los más adecuados, ¿no? Porque al final la teoría política siempre quiere llegar a trasladarse al mundo de la práctica, ¿no? En cierto sentido. O debería. Entonces, hay que conectar teoría con política pública, como ponías en el cuadrante, al final es lo más aterrizado, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar, pues, en el ámbito de la educación, soluciones intermedias, por ejemplo, para que no suceda eso, para que no suceda la opresión a Elena y que Elena pueda ser dueña de su futuro sin ser acusada de adoctrinamiento y, en cierto sentido, para que las comunidades puedan construir distintos modelos de vida nueva, ¿no? De vida buena, ¿no? Por ejemplo. Yo siempre he pensado, soy gran defensor de la educación concertada, porque la educación concertada, en cierto sentido, es un instrumento de inclusión, pero al mismo tiempo hace que distintas concepciones de vida buena puedan interactuar pacíficamente y ahí sí que el Estado ejerce un rol de cierta neutralidad, ¿no? Puede haber colegios católicos, puede haber colegios de otra naturaleza privados, pero todos incluyentes, ¿no? ¿Hay alguna otra solución para proteger, digamos, a Elena? Y luego una segunda pregunta es una cuestión sobre la concepción del liberalismo, ¿no? Y es una pregunta, yo no sé si tiene implicaciones en teoría política, no tengo el mismo conocimiento que tú sobre la materia, pero ¿quién es el actor legítimo, ¿no? En el fondo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno estaba el actor legítimo para decidir sobre vida buena, ¿no? Porque obviamente el individuo es individuo, pero interactúa en un ambiente forzosamente comunitario. Al final somos parte de distintos entornos comunitarios, de distintas comunidades. Nuestra identidad es múltiple y formamos parte de distintas comunidades. Y yo creo que obviamente, como liberal, sospecho siempre de las soluciones impuestas desde arriba, ¿no? O
sea, yo soy... Y ahí estoy intentando enlazar todo lo que has expuesto con Chadran Kukatas, ¿no? Y con su teoría del archipiélago liberal, ¿no? Al final, las soluciones de abajo arriba creo que son más liberales instintivamente que las soluciones de arriba abajo. Aunque esas soluciones impliquen muchas veces problemas con individuos, ¿no? O con preferencias individuales, porque las comunidades a lo mejor tienen normas pues excesivamente rígidas, ¿no? De expulsión o para incluirte en la comunidad, ¿no? ¿Qué piensas alrededor de eso, ¿no? ¿Cuál es el nivel de toma de decisiones legítima, ¿no? Porque muchas veces al hablar de este tipo de teorías nos ponemos como un entorno estrictamente estatal, ¿no? De arriba abajo siempre, ¿no? Son varios puntos. Vamos a ver, en cuanto a la práctica. O sea, yo creo que, por ejemplo, la educación concertada, pues sí, es una mejor solución. Tampoco es la mejor solución. Al final, si se nutre en su totalidad o en parte por dinero público, hay un cierto control, o por lo menos hay un peligro potencial, ¿no?, de ser controlado por, y esto lo vemos todos los días en este país, ¿no?, las amenazas continuas, ¿no?, por parte del Estado o el gobierno regional en cuestión, pues para, bueno, modificar el currículum o una serie de tira y afloja, ¿no?, gracias a esa financiación. Quien paga manda al final, ¿no?, o por lo menos tiene algo que decir. Yo creo que en ese sentido, y esto se aplica también a esas soluciones de abajo arriba que mencionabas, yo creo que en Europa continental hace falta mucha educación con respecto al principio de subsidiariedad. Y yo creo, y esto es algo también, a mi juicio, bastante liberal, que el Estado es un buen garante de derechos y libertades. Pero lo que es, o sea, puede ser el mejor garante o uno de los mejores garantes de derechos y libertades. Pero lo que está claro, y a la historia me remito, es que seguro, si quiere, es el mayor opresor de derechos y libertades. Entonces, en ese sentido, cuanto menos se meta, mejor, ¿no? Que esto es algo que yo creo que compartimos los aquí presentes. Salvo que haya alguno que se haya equivocado de sitio. O venga aquí a boicotear. Entonces, y yo creo que también en ese sentido, y esto es algo que no debe despreciarse, al margen de la posición de un partido político y el resto de su programa o su ideario, es el papel de la familia, como última salvaguarda, si se quiere, a ese afán del Estado de saltarse todas las instituciones, al final es una institución intermedia, y ir directamente a por ese niño o niña para hacer de él pues, lo que por otra parte desea, porque es lo normal, que es convertirlo en un ciudadano, que es un votante, que es un contribuyente, que es un cotizante. El actor legítimo para diseñar ese principio de neutralidad. Básicamente aquí me estás preguntando por el criterio de razonabilidad otra vez, ¿no? ¿Qué se queda dentro, qué se queda fuera, ¿no? Y con respecto a qué, soy equidistante. No tengo ni idea. Yo creo que, aunque no me gusta, no comparto, mejor dicho, la tesis de Rawls, esto es algo también que hay que meterse a fuego porque no está nada claro en este país en general, hay que criticar las teorías, no a las personas. Aunque no comparto la tesis de Rawls, creo que es mucho más prudente con respecto a la posibilidad real, aplicabilidad práctica de esa neutralidad y relegarla a ese ámbito más abstracto, que es el de los principios de justicia. Lo de Kwong tiene muchos problemas, yo he hablado de uno, pero como resulta evidente, si uno piensa en cualquier política pública, incluso desde la justificación, ni que decir tienen los resultados, que no es lo que él defiende, desde la justificación es muy difícil ser neutral con respecto a cualquier política pública. Y de hecho, si miramos a nuestro alrededor, veremos multitud de políticas públicas que sencillamente no son neutrales en su justificación, sino que discriminan o favorecen a cada quien. Has mencionado pues que al final también nosotros nos desarrollamos en comunidades, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por lo menos así lo veo yo, quizá precisamente por eso la corriente que critica de forma más contundente
a la teoría política liberal es la comunitarista. Y en ocasiones no le falta razón. Y yo creo que gracias a su crítica, pues el liberalismo ha tenido que esforzarse por dar respuesta y en ocasiones realizar concesiones a los filósofos comunitaristas. Pero no tengo una solución, ni soy experto en política educativa en este caso. Y lo único que diría es, bueno, pues quizá no despreciar la importancia, el valor intrínseco e instrumental como protección con respecto al poder público de la familia, las dos, intrínseco, normativo, ¿no?, e instrumental. Y por otro lado, eso también trae consigo pues, que el Estado haga lo mínimo, ¿no?, sea subsidiario verdaderamente. Y esto es algo que, vamos, que en Europa continental pues, es una educación que brilla por su ausencia, como por cierto la educación sobre la libertad, no ya en libertad, sino sobre la libertad, que es algo que entre otros, y especialmente este instituto, pues, se ha esforzado por hacer durante mucho tiempo. Sí, es que es interesante cómo... O sea, el reto de política pública es cómo proteger no solo la familia, que es una unidad social básica que evidentemente hay que proteger, sino el resto de instituciones intermedias, ¿no? O sea, al final, la evolución del Estado, y sobre todo el Estado del bienestar, yo creo que se ha ocupado en destruir instituciones intermedias. Instituciones intermedias, que suena muy republicano, muy de filosofía republicana, pero instituciones intermedias que se encargaban de políticas sociales, que se encargaban de interactuar con aquello que era distinto y encontrar una solución al conflicto. O sea, el reto es que, resultado de la progresiva estatización, hemos perdido instituciones intermedias. Se ha debilitado la sociedad civil. Y la sociedad civil es menos responsable, ¿no? Entonces eso sí es un problema, hay una paradoja a la libertad ahí también interesante. Sí, quizá ese avance en la dimensión del Estado, sea algo en lo que debamos mirar más allá de la filosofía por la que se rige, ¿no? Que en ocasiones brilla por su ausencia, es sencillamente un interés partidista o estatista. Has hablado de la sociedad civil. Yo no creo que se haya pervertido o que haya bajado los brazos, sino que en general ha sido derrotada por incomparecencia, por lo menos en Europa continental. Y esto tiene su razón de ser, y es que no ha habido instituciones intermedias entre la masa de la población y el poder político, la jerarquía eclesiástica, llamémoslo como queramos. Y lo que ha sucedido, y esto es lo mismo que sucede también en el plano filosófico, o esta es mi crítica, mi visión, que es la de que estamos ante un liberalismo más perfeccionista que político, se ha trasladado una autoridad por otra, o un monopolio por otro. Si antes el monopolio, porque eran los que se encargaban de ello, de la educación, la tenía pues en este país la Iglesia, ahora, por lo menos es el interés o la intención del Estado, es que sea la enseñanza pública, que sea el Estado. Las sociedades de socorro mutuo, los hospitales, los asilos, los orfanatos. Esas instituciones, ¿quién las tenía? Pues o la Iglesia Católica o particulares. Ahora, ¿quién las tiene? El Estado. E intentando quitarse competidores, ¿no?, para ser el único player, ¿no?, en la partida. Y en ese sentido parece, y creo que es una crítica legítima a la que hay que dar respuesta. Yo no encuentro respuestas quizá lo suficientemente fuertes, pero quizá las haya. Hemos sustituido un ideal de la vida buena, el que fuera, en este país uno, el predominante, hablo del predominante, en Francia otro quizá, en Reino Unido otro, por el ideal de la vida buena liberal, que a mi juicio su existencia y traslado, ¿no?, a la ciudadanía pues resulta ciertamente antiliberal. Sí. Vamos, yo he sufrido un tema respecto a la educación, en el sentido de que estudié biología, las que se daba, pues se daba química, física, biología. Entonces en los libros de biología resulta que no se daba Darwin. Y claro, Darwin ya estaba más muerto que todas las cosas, como no se ha dado. Entonces yo he perdido mucho tiempo pensando cosas y tal, y luego cuando he entendido a Darwin, digo, pues no tenía que haber perdido todo ese tiempo. Si a mí en la escuela me hubieran dado todas las barajas, y mira, estas son las cartas que hay.
entonces yo no habría perdido el tiempo. Entonces, a lo que voy es que quizás en la escuela, porque aquí hablamos de educación y otra cosa es la instrucción. A lo mejor en la escuela había que hacer instrucción. De hecho, así se llamaba antiguamente. Me parece que era el Ministerio de Instrucción Pública, se llamaba así. Y las escuelas desaparecieron y se han llamado colegios. Solo quedan las escuelas técnicas estas de los ingenieros y tal. Entonces, la diferencia entre la instrucción, que tendría que hacer la escuela, y la educación. La educación ya implica el adoctrinamiento. O sea que aquí hablamos de educación y a lo mejor ese concepto igual lo mezclamos. No sé si tú lo tienes claro eso. No soy experto en la materia, ¿eh? O sea, yo le puedo dar mi opinión. Que no es una opinión muy formada. Ha hablado usted, y me parece muy interesante, porque de que si me hubieran dado la baraja, ¿no?, completa, pues ya está ahí, ¿no? No hubiese perdido el tiempo, ¿no? Y en buscar pues un concepto o una verdad o lo que fuera, ¿no? Claro, lo que sucede es que lo que estamos viendo es que la baraja casi nunca está completa, la baraja está incompleta. Y uno habitualmente, salvo que sea, bueno, siempre, ¿vale?, salvo que sea muy raro, uno habitualmente escoge de entre las opciones que se presentan ante los ojos. Uno no puede escoger algo que no conoce, ¿vale? Y si la baraja está incompleta, a uno se le da un número tasado de opciones y se le da a elegir entre la opción A, B o C. Pero resulta que hay otras 18.000 opciones que uno desconoce. Entonces, eso de que el Estado le diga a uno, aquí tiene usted la baraja completa, entraña en sí, ¿no?, encierra en sí mismo un peligro. Y es que usted sea ignorante, o cualquiera, con respecto a todas esas cuestiones que no están dentro de la baraja, porque, como digo, siempre está incompleta. Es absolutamente imposible que esté completa. Entonces, en ese sentido, como siempre está incompleta, lo que ha de abogar el liberal, y aboga, por lo menos en el ámbito de la teoría, el liberalismo, es, señores, vamos a hablar de valores políticos. No vamos a entrar en cuestiones comprensivas, en ideales de la vida buena que afectan al foro interno, ¿vale?, a cómo hemos de regirnos, sino que sencillamente hablan de esos valores que se le exige al ciudadano de una democracia liberal, que es pues la virtud de la tolerancia, el respeto al Estado de Derecho, el respeto, también por el tema de la tolerancia, pues a las otras concepciones de la vida buena de sus conciudadanos, el valor, bueno, el respeto, como decía, de la ley, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, etcétera, etcétera. Pero si empezamos a entrar en cuestiones de índole comprensiva, siempre nos van a dar la parte, no el todo. Y en ese sentido, eso es lo que quieren ver algunos, y es cuando hablan de adoctrinamiento. Porque eso vulnera su propia concepción de la vida buena. Y lo que claman es, señores, es que yo tengo derecho a mi propia concepción de la vida buena. Porque además resulta que es razonable. No es no razonable. Es decir, supera ese filtro, el criterio, el examen, ¿no?, del criterio de razonabilidad. Entonces, coincido con usted, ¿no?, de que cuanta más información nos den, mejor, pero que nadie me diga que esta es toda la información, porque en cuanto me digan que es toda la información, no voy a buscar más allá, sino que voy a escoger de entre esa que me dan. Y ahí está la trampa. Especialmente, eso en cuanto a cualquier materia, ¿no? Si le dan a usted un libro y dicen esto es toda la matemática, pues se va a quedar sin saber todo lo que no está dentro del libro, ¿no? Pero además resulta que si dentro de ese libro hay cuestiones que le hacen a usted dudar de, yo qué sé, de la fe que usted tiene o de cómo quiere regir su vida, entonces tenemos un problema. Porque entonces yo, y esto es lo que yo defendía antes, yo Estado no le estoy exigiendo a usted que sea tolerante con respecto al ideal de la vida buena de usted y de usted, sino que le estoy exigiendo o bien que se convierta en lo que yo le estoy dando,
o bien que sea neutral, que sea usted la asepsia normativa, que no defienda ningún ideal de la vida buena, cuando además es mentira. Le estoy diciendo que defienda un ideal de la vida buena muy concreto, que es el liberal. No sé si le he contestado. Perdone, ¿eh? Juan Ángel, Sí. gracias. Sí, ¿qué tal? Temas muy interesantes, muchas gracias, pero yo me siento un poco frustrado porque hay cosas que si tuviera que contarle a alguien y de qué ha hablado y qué ha dicho, diría, algunas palabras no han quedado muy claras Vale. o se quedan ahí colgando. Es normal, tú has trabajado en esto durante años y hay terminología, no sé llamarla técnica especializada, pero entonces yo agradecería, luego tengo más comentario para un poco aclararlo, lo que creo yo, a ver si crees tú que va de eso, o eso, si tuvieras que contarle esto a un niño de 5 años, ¿cómo lo harías? No se lo Más o contaría. menos se puede o no, o al menos Se lo contaría. las ideas esenciales Sí. se pueden contar. Yo suelo decir, olvídate de mencionar autores, olvídate de mencionar obras y olvídate de usar su terminología. Si tuvieras que usar la terminología de gente más de la calle, ¿qué les dirías? ¿Aquí hay un conflicto entre estas ideas o no? ¿Hay un problema con estas ideas? ¿Qué consiste? Básicamente le diría que mi crítica es que, a ver, la mía es una crítica interna, de ahí que utilice cierta terminología. Si fuera desde otra perspectiva, pues utilizaría otra distinta. Si fuera un niño de 5 años, en primer lugar no tendría esta conversación con él, pero si me viese obligado a tenerla, le diría que básicamente el Estado liberal se caracteriza por no tener ideas. Por ejemplo, algo que un niño entiende es el tema de la religión, por no tener ideas religiosas. Y en ese sentido se mantiene neutral con respecto a las diferentes religiones, pues la religión islámica, la religión católica, la religión protestante, lo que fuera. Se mantiene neutral, no favorece, no discrimina ninguna de estas religiones con respecto a otras, sino que se mantiene neutral. A todas las trata por igual, ¿vale? Y diría que hay ciertas leyes, que tampoco digo que sea así, pero que entiendo la crítica, que hay ciertas leyes, en este caso en el ámbito de la educación, que pueden atacar precisamente esa neutralidad, y el Estado lleva a cabo, en este caso, o implementa una asignatura que hace que no solo el cristiano, como por cierto el musulmán, si en clase de Elena hubiese una musulmana o un musulmán, quizás se vería igualmente atacado, no solo tenga que exhibir una actitud conforme a lo que le están enseñando en clase, el alumno al final obedece al profesor, ¿no? Y en principio pues, está allí para aprender unos conocimientos, sino que además pueden llevar a esa personita, que lo normal es que una niña de 7, 10 años tampoco tenga una fe inquebrantable, incluso a perder la fe. Y entonces en ese sentido el Estado sí que se está metiendo, en este caso, en un aspecto religioso. No está cambiando una religión por otra, pero está vulnerando lo que tú crees, tus ideas religiosas. Vale, pero es que con crítica interna lo que quieres decir es que hay una especie de tensión o contradicción. Con crítica interna digo que Kwon tiene una teoría fantástica, que además es la que manda ahora mismo, porque es el heredero de John Rawls. Tiene una teoría fantástica, pero que precisamente la amplía tanto, amplía tanto el principio de neutralidad, que dice no solo a los principios de justicia, la neutralidad rige también la justificación de las políticas públicas, que hace que la neutralidad no sea neutral, en absoluto. Es decir, que la justificación de esas políticas públicas, en muchísimos casos, este es uno, el tema de la educación, no sea neutral, sino que favorece un ideal de la vida buena muy concreto. Y algo mucho peor, diciéndote que eres libre y autónomo, te está quitando libertad y autonomía. A ti y a la familia. Bueno, pero una cosa es que la gente crea que eso es un Estado liberal y otra cosa es que nosotros veamos que no lo es. Es decir, no hay ninguna contradicción, sino que es que lo que está la gente intentando pasar como un Estado libre y neutral simplemente no lo es. Es decir, ya está coaccionando a la gente a participar en un sistema de educación pública. Pero esto estoy 100% de acuerdo, pero si no te he entendido mal... Que esto es liberalismo, no liberalismo, sino liberalism. Porque cuando la gente habla de Rawls como liberal, yo digo que no, coño, que Rawls es liberal, que se traduce por progresista, socialdemócrata, no liberal. Bueno, pues yo vengo a hablar de mi libro, no. Yo vengo a hablar de teoría política liberal, y ahí Rawls sí que está incluido. ¿Vale? Bueno, no solo está incluido,
No Sí, solo está incluido... sí, pero presente porque la etiqueta liberal en filosofía política tiene una cierta antigüedad de cuando se oponía al absolutismo, a las monarquías absolutas, y ha habido una especie de continuidad que dentro de esa misma etiqueta han cabido cosas contradictorias y la gente parece que no se da cuenta. Pero Paco, no te enfades conmigo por lo que entra o no entra dentro de... Totalmente de acuerdo. Eso sí, solo estoy intentando... Lo único, si no te he entendido mal, eso que has dicho de que es que estamos diciendo que algo es liberal cuando realmente no lo es, salvando las distancias, y si no te he entendido mal, es lo mismo que nos dicen los socialistas cuando dicen no, o los comunistas cuando no, es que aquello no era el verdadero comunismo, ¿no? Nuestro sistema funciona. No estoy diciendo Entonces, que haya unos conceptos claros, pero luego es la aplicación concreta la que ha fallado. No, aquí es que hay un jaleo de decir, cualquiera que no sea absolutista, Sí. o ahora la discusión que tienen es con los comunitaristas, Sí. se les llama liberal. Y Sí. yo digo, que no. Bueno, Y estoy de acuerdo contigo. O sea, para mí, el liberalismo perfeccionista no es liberalismo. Para mí. Pero es verdad que se concibe, en el plano teórico, en este caso filosófico, como una de las dos grandes ramas entonces te doy de la teoría razón. política Ahora ha liberal. quedado mucho más. Para mí no. Para mí no. Y lo que Sí, me... no, pero no es la libertad, de nuevo. Es que Paco, y lo que me... Lo que no me... O sea, y fíjate que está el liberalismo perfeccionista, teleológico, el liberalismo deontológico. Rawls y Kwon entran dentro, teóricamente, o en teoría, en la teoría, mejor dicho, del liberalismo deontológico. Para mí, uno de ellos, como digo, no coincido con él, que es Rawls. Pero es que Kwon no solo no coincido con él, sino que es que lo metería más en el liberalismo perfeccionista que en el deontológico. Porque su concepto de neutralidad se pervierte tanto, su concepto de razón pública es tan amplio, es tan exigente, que al final no se nos exige, como decía, únicamente que seamos tolerantes. Se nos exige que seamos neutrales. Y repito, cuando realmente no se nos está diciendo que seamos asépticos con respecto a los ideales de la vida buena, sino que se nos está diciendo que este es el correcto. Pero estoy de acuerdo, yo quitaría el liberalismo perfeccionista del esquema. Otra cosa que te habría sugerido es que cuando uses términos como deontológico y teleológico, te pares un instante a decir qué quieres decir. Yo imagino que con deontológico quieres decir que lo fundamental son unas normas y que esas normas son el núcleo de todo, las tiene que cumplir todo el mundo y quizá haya que tratar de argumentarlas o justificarlas, pero que luego los resultados de la aplicación de esas normas no estás buscando con ellas un resultado concreto, mientras que el teleológico es el que yo tengo un objetivo y luego a ver cómo manipulo las normas o la sociedad para conseguir ese objetivo. Entonces, en el caso de ese objetivo, puede decir implantar una noción de la vida buena o conseguir que esas vidas buenas se realicen realmente por las personas. No sé. Estoy 100% de acuerdo, tanto es así que lo he recogido en la diapositiva 4. Pero tú lo has explicado muy bien, quizá mejor que yo. Pero efectivamente, como podéis observar aquí, el liberalismo político le da la prioridad, el liberalismo deontológico le da la prioridad al derecho, al cumplimiento de esas normas, a velar, ¿no?, por la libertad y la igualdad ante la ley, sobre lo bueno, porque es neutral, sobre las concepciones de la vida buena, mientras que el liberalismo perfeccionista, teleológico, ese que quiere pasar del punto A al punto B, porque el punto B lo considera mejor, da prioridad a lo bueno, es decir, tiene en su seno un ideal de la vida buena, a saber, el liberal, sobre el derecho. Pero estoy 100% de acuerdo contigo. Si no me he expresado correctamente, pido disculpas. No, si puede ser que lo hayas dicho, pero que conviene enfatizarlo. Que no sepa qué significa deontológico. Cuando dices teleológicos, simplemente que tiene objetivos, ya, pero ¿cuáles? O sea, aquí es que tiene uno teleológico de telos fin. Concreto. Exactamente. Y luego, mi opinión más pedestre acerca de todo esto, la filosofía moral, ética y la filosofía política, me da la sensación de que a los que la practican les encanta no ser claros. Es como los políticos. O porque no saben, o porque quieren mantener el chiringuito de una discusión permanente en la que todo que aparezca muy profundo y todo el mundo, uy, yo no me puedo dedicar a esto, o porque no quieren que se les vea el plumero de realmente lo que están diciendo. O por una combinación de estas. Sí, no digo que sean excluyentes. Entonces, hay dos palabras clave que has repetido mucho y que ellos repiten mucho, que son lo bueno y luego el razonable. El razonable es el aspecto, digamos, cognitivo, filosófico, nosotros que pensamos. Nosotros que somos profesionales de esto, te lo vamos a decir. Sí, el criterio y si de no razonabilidad. estás de acuerdo con nosotros es que eres tonto o que no estás informado.
y nosotros te vamos a informar. Entonces es como el filósofo vendiendo su mercancía diciendo que yo sé lo que valgo y si tú no lo sabes es problema tuyo, no un problema mío. Y además es eso, como si llegas a decirle, vamos al otro, oiga, es que cuando usted me habla de lo bueno, ¿ese bueno es una bondad objetiva? Digamos, universal, absoluta, que no se puede dudar, o lo bueno se refiere a valoraciones particulares, como dicen los austríacos, subjetivas, preferencias, o es un concepto técnico de decir este Ferrari es un coche bueno pues porque va muy deprisa y lo puedes medir, pero entonces tendrás que explicar bueno para qué o bueno para quién. Eso es lo Entonces, que... voy a todo esto porque digo, Sí. al final, ¿la gente por qué habla y por qué la gente produce estas teorías? Para manipular a los demás, para justificar ciertos controles, o en el caso de los liberales, para intentar desmontarlos. Pero la mayor parte de los filósofos políticos, los que no son liberales, es para intentar justificar todo el aparato estatal de intervención. Entonces, es todo el discurso de, vamos a hablar de la vida buena, y dices, oiga, si son ustedes sabios que simplemente quieren recomendarle a la gente, a los jóvenes que no saben lo que es la vida y ustedes han vivido más, pues cuéntenles lo que quieran, con la humildad de decir, oye, que yo he vivido mi vida y he aprendido de ti, pero en la tuya, en tus circunstancias particulares, a saber. Pero ya incluso, pues es que incluso los grandes sabios que se consideran que sabios eran, Sócrates y todos estos, no hacen más que hacer trampas constantemente en sus discursos para parecer ellos como muy sabios y muy razonables. Entonces, es eso, es meter... Es que esto es típico en conservadores, cada vez que te hablan aquello de, bueno, libertad sí, pero para hacer el bien, ¿eh? Y bueno, estos liberales que parece que les da igual todo. Pero ¿qué es el bien? Que son neutrales. Entonces eso dicen, yo te lo cuento. Claro. Y cuando entras en un debate con ellos, de cualquier tema, ¿eh? Del aborto, y les pillas en algo, escurren el bulto o te dicen que es que no sabes lo que está bien o Que es lo mismo que hacen los progresistas. Con perdón si sois creyentes. Sí. ¿Qué hace un creyente cristiano? ¿O qué cree un creyente cristiano o un creyente de cualquier otra religión que le diferencia de los demás? Que ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Que ellos lo saben. Sí, Mientras que los demás son pobres ignorantes que es que no les llega. Ahí también, es verdad que cada persona es un mundo, ¿no? Pero yo creo que también hay que hacer énfasis, y creo que esto es algo vital, ¿no? Y al hilo de esta sesión, pero en general, que es la distinción de la esfera de lo privado y la esfera de lo público. Esa era la siguiente idea a la que iba. Claro, y hay una persona, y a mi juicio, ¿no? Yo creo que se puede conciliar ser perfectamente, no sé, un progresista empedernido en lo privado y liberal en lo público, o cristiano en lo privado y liberal en lo público. Creo que no son incompatibles. Sí que es cierto que requiere un esfuerzo por parte de la gente superior a una persona que no tenga una concepción de la vida buena, quizá religiosa, o que, y no estoy identificando ambos términos, roce lo que se denomina no razonable, aunque eso daría para otro debate, ¿no? Recuérdame, por favor, el punto que has mencionado justo antes de este. ¿Lo razonable o lo bueno? El criterio de lo bueno. El criterio de lo bueno como objetivo o subjetivo. Y objetividad, digamos, ¿qué? ¿Técnica? ¿Qué? Sí, yo creo que, por eso digo que Rawls, con quien tampoco estoy de acuerdo, porque para mí no es liberal, igual que para ti, creo que es más elegante, aunque tampoco estoy de acuerdo con el experimento de pensamiento que hace con el velo de la ignorancia, que al final es lo que imprime esa neutralidad en lo que él llama principios de justicia, ¿no? Me parece mucho más prudente, aunque se queda en lo abstracto, pero por lo menos no baja tan a pie de calle, que hace que peligre aún más su principio de neutralidad. Que no sé si procede explicar este asunto del velo de la ignorancia de Rawls, o todo el mundo está familiarizado con el concepto. Vale, al final Rawls, rapidísimamente, Rawls hace una hipótesis, ¿no? Para valorar qué principios de justicia han de regir, ¿no? Las sociedades liberales. Y en ese sentido, pues se imagina lo que él llama, o nos pide imaginar al lector, ¿no? A reflexionar sobre lo que sería un velo de la ignorancia, en el sentido de que todos y cada uno de los aquí presentes no sabe en qué disposición, con qué capacidades va a entrar en la sociedad. Uno no sabe si va a nacer, yo qué sé, mujer u hombre, homosexual o heterosexual. Si va a nacer, yo qué sé, negro en
en Reino Unido en 2020 o negro durante el régimen del apartheid en Sudáfrica o en los años 50 en Estados Unidos. Entonces, como uno no lo sabe, o tampoco sabe sus capacidades físicas, uno no sabe si van a nacer con una discapacidad severa o con también capacidades intelectuales, ¿no? O si van a nacer siendo un atleta. Entonces, en ese sentido, como no sabemos qué vamos a ser, ¿qué principios nos gustaría que rigiesen esa sociedad liberal? Entonces, habla de una serie de condiciones, ¿no? Y esas condiciones, en ese aspecto, son neutrales y respetan esa libertad y esa igualdad. Ese experimento también se ha llevado críticas a mansalva y yo no estoy del todo de acuerdo, pero yo creo que es más prudente que lo que hace Rawls, que, insisto, es la nota dominante. Y lo peor es que las entidades públicas en muchas ocasiones son más sinceras y te dicen directamente: estoy discriminando. Toda la cuestión de la discriminación positiva, acción afirmativa. Por lo menos son sinceras, te lo dicen a la cara. Pero es que hay otras que no, que te dicen que esto es perfectamente neutral, que no están discriminando a nadie, que no te están adoctrinando. Y rascas un poco y resulta evidente. Entonces, no sé, un poco de cara dura, ¿no?, por parte de la entidad pública en cuestión. Esta última idea de la discriminación positiva, es una pena que no la haya sacado. Yo, uno de los seminarios Liberty Hand más interesantes en los que estaba era sobre neutralidad liberal, sí. Y casi todo el seminario era para ver, ¿se puede justificar en algunos casos la no neutralidad? Es decir, aunque las ideas liberales sean, en principio, universalidad, igualdad ante la ley, simetrías, todas esas cosas, ¿qué pasa cuando antes previamente ha habido una agresión? ¿No habría que rectificarla? Entonces la gente que propone discriminación positiva a menudo usa esa argumentación liberal como reparación de un daño. Sí. No. Pero eso, vamos, solo por ver que hay temas abiertos. Pero volviendo, es que has empezado justo... Al final todo esto se trata del conflicto entre lo privado y lo público, y algo que has dicho, la expansión de lo público. Has dicho como que Kwong es expansionista, ¿no?, frente a un estricto... A nivel micro, que es el individuo... Constitucionalismo de... Vamos a fijarnos solo en lo esencial y, cómo no, hay tendencias a empujar a que, digamos, lo esencial de lo público vaya siendo cada vez más. Dices, si es que la naturaleza humana es así. Es decir, es muy difícil imaginar el colectivo liberal en el sentido de que cada uno va a su bola y simplemente se preocupa, digamos, de no dañar a los demás. Y luego quizá de beneficiarles mediante comercio, asociaciones voluntarias y tal. Sí. Porque los grupos humanos no son eso. Los grupos humanos se cohesionan mediante cosas que comparten, mediante bienes comunes, mediante cultura parecida, mediante cosas que o creen que son iguales o las valoran igual. Entonces, por eso hay aquello de la vida buena. En los colectivos tiende a haber una serie de opiniones comunes porque eso cohesiona. Y si de repente alguien dice, oiga, que para mí eso no es vida buena, no solo estás diciendo para mí eso no es vida buena, estás diciendo yo no soy de los vuestros, o yo no me comprometo tanto con vosotros porque no comparto todo esto. Entonces, por eso voy a lo que gran parte del discurso de la filosofía política es como para justificar todas estas intervenciones, para fomentar esa cohesión, sin llegar a reconocer... Que por otra parte es casi inevitable, y es un poco lo que mencionaba Eduardo también, ¿no?, de que esto es... O sea, al final vivimos en comunidad, ¿no?, somos comunidades, nos agrupamos dependiendo de nuestros intereses o ideales comunes, ¿no? Y en ese sentido, pues también a nivel filosófico o teórico coqueteamos con el comunitarismo, dudamos de si el liberal, o mejor dicho el liberalismo, dispone de mecanismos de protección, de autodefensa con respecto a otras ideologías, otros idearios, ¿no? Se habla de la alianza entre liberalismo y conservadurismo, precisamente como mecanismo de protección de eso que considero lo bueno, que es lo liberal, ¿no? Pero cómo eso también a cambio puede pervertir la propia esencia de lo interno, ¿no? Yo creo que son tensiones inescapables. Desde luego en el ámbito de la teoría, pero más aún en el ámbito de la práctica, donde cada uno de nosotros al final yo creo que inevitablemente tenemos multitud de lealtades, por así decirlo, ¿no? Nacemos en un país y aunque sea en un plano sentimental, pues, o muchos, ¿no?, pues nos sentimos ligados a ese país y lo llamamos amor patrio, ¿no? Nacemos en el seno de una familia y adoptamos unos principios quizá religiosos más favorablemente porque hay un cierto factor ambiental, ¿no? A la par que tenemos un ideario político. Entonces yo creo que no somos canónicos, ninguno de nosotros. Yo soy el perfecto liberal, soy el perfecto tal. Existe el perfecto idiota,
Pero todo lo demás, para todo lo demás somos complejos, ¿no? Tenemos muchas caras, muchas aristas. Y es una tensión interna del individuo, de esa persona, especialmente si tiene una concepción de la vida buena, una concepción comprensiva muy fuerte, para luego ser liberal en el ámbito de lo público. También a nivel de comunidad, ese colectivo que ha sido muy valiente, y lo aplaudo, porque has puesto la palabra colectivo y liberal a la vez, ¿no? Una seguida de la otra, pero es así, al final nos agrupamos, ¿no? Y nos protegemos. A nivel estatal, y también ese expansionismo del liberalismo, lo hemos mencionado antes brevísimamente, en el ámbito de lo que se llama el orden liberal internacional, ¿no? De cómo tratamos de expandir ese ideal de la vida buena, eso que creemos correcto, ¿no? En otras regiones del mundo que se rigen por otro sistema de valores. Quizá legítimamente, quizá ilegítimamente, quizá más en línea con ese derecho natural, que algunos defendemos y otros no, o quizá perfectamente compatibles, no lo sé, da pie a otras cuestiones. O sea, en todos los ámbitos, también en todos los niveles de abstracción, ¿no? Por acabar yendo al caso concreto de la educación. Ah, sí, aquí hay una pregunta, perdón. Bueno, pero si no que acabe, bueno, yo no soy aquí, no soy el moderador, no es... yo soy el moderador. No sé si esto es para acabar. Es que pensaba que ibas a tratar más el tema de la educación y lo has puesto como ejemplo, pero por concretar el ejemplo, ¿por qué se oponen las izquierdas, sobre todo las más radicales, a la educación concertada? Porque desune. Es decir, ¿por qué defienden la pública? Porque es la que cohesiona, por la que compartimos, insiste, la que es de todo, la que estás forzado a estar con otros que son de tu comunidad, de tu nación, quieras o no, y no te deja que te escapes y que estés con tu grupo, que al ser solo tu grupo particular ya no es el de todos, te permite. Esto añadido a que ven a la concertada como de élites, que en parte pueden tener más o menos razón de que la gente quiera que sus hijos estén con gente de un cierto nivel social o de una manera, de unas formas culturales distintas que no son las de todo el mundo. Yo creo Entonces, que ahí está sí. de nuevo la tensión en usar la educación para obligar a la gente a integrarse más plenamente en ese colectivo, quieran o no. Es decir, en contra de su... La palabra es una, es decir, ¿por qué el Estado ama la educación pública? Control. Porque es la que controla. Para una cosa o la otra. Para una cosa que yo puedo considerar buena o para una cosa que yo puedo considerar mala. Me es indiferente. La palabra es control. Pero también, por otra parte, es la condición humana, porque el Estado no es un ente abstracto, son personas las que llevan las riendas, ¿no? del carro. Entonces, resulta casi inevitable, por eso daría para otra cuestión, y es la imposibilidad, en el ámbito teórico también, pero desde luego en la práctica, de esa llamada neutralidad liberal. Eso daría para otro tema. Aquí hemos ido un poco más a crítica interna y demás. Y es, como digo, si el Estado lo lleva en las riendas personas, por su propia condición humana, es casi inevitable que favorezcan sus propias concepciones de la vida buena, las suyas, no las del Estado en abstracto, las de los dirigentes. Y esto, claro, cuando sale el presidente del gobierno, no, yo gobierno para todos los españoles. Sí, pero al final usted gobierna para su tribu, que es la que la ha puesto ahí, ¿vale? Entonces, y es la que controlan. Lo otro, concertada, educación privada, pues son vías de escape de ese control y representan heterogeneidad, que a mi juicio es una de las notas, mejor dicho, que caracteriza a esas sociedades liberales, que sean plurales, dentro de un criterio de razonabilidad que nos llevaría a otro debate, de a ver qué concepciones pasan el filtro. En fin, perdón. Sí, no, nada, estoy aquí escondido. Pues nada, que simplemente, bueno, volviendo un poco al tema, a la colación de la polémica del PIN parental, no quiero centrarlo exclusivamente, o creo que, digamos, la tendencia es hablar solo del tema de la educación sexual, ¿no? Porque yo creo que puede usarse, digamos, ese derecho para... pues no sé, otro tipo de asignaturas. Yo he dicho también, por ejemplo, educación en valores cívicos, ¿no? He mencionado al principio, por ejemplo, ¿no? O educación para la ciudadanía, que fue en su día. Ahora creo que se llama valores cívicos. Sí, claro. Sí, o bueno, que quiero decir que puede ser incluso, pues, ya términos históricos o de biología. Pues, como de hecho, no hay una propuesta de una ley de memoria histórica, perdón, de una educación de memoria histórica.
Ah, el valor estricto, vale. Bueno, no sé. Claro, sí, no, que se puede aplicar a otras cuestiones. Que eso, que quiero decir, sí, o puede ser, por ejemplo, pues yo no sé, pues decir, oye, a mí me ofende o no quiero que aprenda la teoría de la evolución, ¿no? En fin, mi hijo, porque pertenezco, yo qué sé, a un, como has dicho tú, pues no sé, algo cristiano o musulmán fundamentalista o crees que la Tierra o no creo, o simplemente es plana, no soy igual. religioso y, oye, pues mira, que no me trago esto, ¿no? Y esto es una intoxicación o... Para mi hijo, vale. Sí. Sobre eso, bueno, luego también no me queda, digamos, muy claro hasta qué punto la política liberal, ¿no? O el Estado liberal como tal, digamos, define la diferencia entre tutela, ¿no? De lo que es el familiar, de padres o tutores, y de lo que es la, bueno, pues lo que es la, ¿cómo decirlo? Una propiedad o una... sustracción, digamos, de su derecho, de su propio individuo, como por ejemplo, pues, no sé, poniendo el caso, ¿no? Un ejemplo. Si un niño, por ejemplo, de 10 años, 12 años, se entera de que hay una charla en su colegio de educación sexual o lo que sea, y dice, pues yo quiero ir, ¿no? Yo quiero... claro, ¿hasta qué punto, digamos, la familia puede ejercer ese derecho, ¿no? De, digamos, de excluir, ¿no? A su hijo porque considere que sea negativo por las cosas que fueran, o en qué momento, pues como Estado liberal, puede decir, no, oiga, usted se está equivocando aquí, ¿no? Porque, digamos, ya ese niño, o sea, no es tiene, digamos, un derecho, ¿no? Como sujeto, como individuo, a ejercer eso, una acción cualquiera, ¿no? Como ir a una charla. El primer punto, coincido plenamente, ¿no? Esto se puede aplicar a multitud de, pues en este caso de asignaturas, ¿no? Con diferentes contenidos. Al final es una cuestión de que los padres decidan, ¿no? Esta polémica del PIN parental. Yo diría que esta diferencia entre tutela y... O sea, aquí, bueno, el debate está servido, es evidente, ¿no? Además, en mi tierra, que yo soy murciano. Yo diría que un debate que creo que es legítimo, y esto espero que se me entienda bien, y es un análisis del coste de oportunidad. Es decir, ¿que hay padres y madres que maltratan a sus hijos? Física y emocional o intelectualmente, ¿no? Porque le enseñan, pues yo qué sé, las matemáticas al revés, o que la Tierra es plana, o lo que fuera, ¿no? Es decir, les limitan, en ese sentido, les dan una baraja limitadísima, ¿vale? Muy incompleta. Sí. La ponderación que habría que realizar, pues claro, lo que se pretende con leyes como estas es hacer un poco tabula rasa, ¿no? Es decir, como hay instancias en las que suceden este tipo de abusos, me voy a quitar a la familia y voy a decir yo lo que le enseño a esos niños. Entonces yo creo que es legítimo, y habría que valorar caso a caso, ¿no? Pero creo que es legítimo realizar esa ponderación de, oye, si esto fuera a lo mejor un desastre absoluto, ¿no? Todos los padres irresponsables, en porcentajes altísimos y demás, pues quizá esa ponderación saldría resultante, pues que oye, que casi que mejor que el Estado se haga cargo, ¿no? Claro, pero si a lo mejor es un 0,1% de casos, esos de abuso, a lo mejor el Estado no está legitimado siquiera para plantear la cuestión de decirle a los hijos qué deben aprender, ¿no? Contrariamente a lo que disponen sus padres. Entonces creo que eso es un debate, yo no estoy diciendo ni lo uno ni lo otro porque no me voy a mojar, como decía Paco, pero creo que es un debate legítimo y es una cuestión de ponderación, ¿vale? ¿Merece la pena cargarse algo que a mi juicio debería ser inviolable, que es esa unidad nuclear familiar, por motivos de maltrato, en este caso ideológico, ¿no? Porque hablan de adoctrinamiento? Es una cuestión. La otra cuestión es, por eso he dicho antes que no hay que despreciar el papel de la familia, más allá del debate de si este hijo me pertenece, ¿no? Y hablar de propiedad o tutela, ¿no? O sea, el debate, ese es uno, pero el big picture, ¿vale?, es otro. Y es el afán, y esto lo aprendí yo, sorprendentemente, trabajando en una comisión que trataba la Convención de los Derechos del Niño.
de Naciones Unidas en la Santa Sede, en todos los sitios, ¿vale? Y es el afán que tienen esas organizaciones multilaterales, a nivel macro, el Estado, de acceder al niño y tratarlo a todos los efectos como si fuera un adulto en miniatura. Que tampoco lo es, por cierto, porque es el Estado, no es el niño el que decide, sino que es el Estado el que decide por el niño. Y vemos otra vez lo que veíamos antes, que es el cambio de un paradigma o de una autoridad pues a otra. Quito los padres, me pongo yo el Estado. Bajo la apariencia de tu niño eres libre, eres un adulto en miniatura, tú decides, ¿vale? Que básicamente es retirar responsabilidad, decisión, autoridad, si se quiere, al padre y a la madre, o a los dos padres o a las dos madres, a la familia, se instala el Estado, ¿vale? Que es lo mismo que decíamos antes. Bajo la apariencia de, oye, esto es neutral, esto es aséptico, yo te cuelo lo que yo considero que es bueno. Ni siquiera es el niño el que elige. Entonces, yo creo que es más interesante ese debate. Y en ese sentido, ese big picture, como digo, del Estado tratando de acceder al niño y tratarlo como un individuo en miniatura al que voy a enseñar, ¿no?, cuáles son los valores cívicos correctos y demás, para que sea el ciudadano modélico, ese ciudadano homogéneamente liberal, perfectito, ¿vale? Bien, o sea, yo creo que esto es lo que debería hacer decantar la balanza en esa ponderación que mencionaba anteriormente en favor de la familia antes que en favor de una autoridad pública. Esta es mi opinión al respecto. Lo que no quita que en casos de flagrante abuso de cualquier índole, pues para eso tenemos un código penal, ¿no? Se retira la custodia y ese señor va a la cárcel. Fácil. Aunque el código penal también puede cambiar, pero bueno, en fin, esto no acaba. Quería resaltar un punto que creo que es importante en este ejemplo que estamos usando casi para la totalidad de las ocasiones en que discutimos estas ideas de liberalismo, que en el fondo, pues, al final son una estructura jurídica que regula las relaciones entre los individuos, pero estamos hablando siempre de la educación. Entonces, en la educación hay la peculiaridad de que el sujeto educado no siempre es sujeto de derecho, en el sentido de que nadie en el fondo discute que deba haber un adoctrinamiento a los niños. ¿Cómo? A ver, no he entendido lo de que no es sujeto de derecho, perdón. Que realmente hacia los niños no se pueden plantear conceptos sobre el liberalismo como si él fuera un sujeto del derecho a tomar sus propias decisiones, porque nadie discute que el niño no debe tomar sus propias decisiones. ¿Cómo que no? Nadie discute que al niño hay que educarle. ¿Cómo que no? O adoctrinarle. Parece que todo el mundo aceptamos que a un niño pequeño pues se le debe aportar una educación, se le deben transmitir unos valores, aunque sean los valores del liberalismo, pero unos valores se les debe transmitir de una manera relativamente coactiva. O sea, yo creo que eso se acepta. La cuestión en la que se discute en este ejemplo, y lo que lo hace tan peculiar y tan difícil, es quién es el que tiene el derecho a imponer o a transmitir esos valores o adoctrinar, cuando se dice peyorativamente. Ahí diría... O es el Estado o son los padres. Claro, yo ahí diría que hay dos cuestiones. O sea, creo que el debate real es ese, y es lo que acabo de mencionar, es la sustitución de una autoridad por otra, ¿vale? A mi juicio, la autoridad natural son los padres, que han tenido el niño o la niña y a correr, punto. Salvo que haya un abuso flagrante. Fin del debate. Es decir, si alguien tiene que mandar, en este caso sobre mi hija, soy yo, ¿vale? No el Estado. Si alguien tiene que mandar. Otro debate distinto es si alguien tiene que mandar, ¿vale? Y eso no me queda tan claro, porque por un lado tenemos educación obligatoria hasta ciertos años, obligatoria, pero por otro vemos, por ejemplo, cuando gobiernan ciertas fuerzas, que hay pequeñas píldoras de libertad, ¿vale?, hacia los niños, o quizá no tan niños, vamos a llamar niños a, yo que sé, a adolescentes, ¿no?, o a casi adultos. El ejemplo más
no viene al caso mucho, pero un ejemplo es pues ahora el intento de volver, me parece que es a que las mujeres mayores de 16 años, ¿no?, puedan abortar sin el consentimiento de los padres, que es algo que cambió el Partido Popular, si mal no recuerdo, cuando llegó al poder. Entonces, en eso son adultos en miniatura, no están sometidos a la tutela de los padres. Y en muchas otras cosas. Este es un ejemplo muy, muy fuerte, ¿no?, de disposición del propio cuerpo, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin embargo, el Estado sí que te está diciendo lo que tienes que hacer en otras muchas cosas que no le dice a los verdaderos adultos. O sea, que no está... Esa distinción entre adulto y niño o adolescente no está tan clara. No es tan clara. Y hay un avance continuo del Estado precisamente para cargarse esa autoridad parental, ¿vale?, de acceder directamente al ciudadano, porque la familia es ese último reducto, ese espacio de libertad o no, pero es un espacio que es contestatario o puede serlo con respecto al régimen o al ideario dominante. Y en ese sentido tratar al niño o niña como un adulto en miniatura, sujeto de todos los derechos y libertades. Bueno, que los tiene, pero también de capacidad de obrar. Sí, pero a partir de determinada edad. Pero que por debajo de una determinada edad nadie le otorga la condición de sujeto de derecho de la libertad, en el sentido de derecho a tomar sus propias decisiones, porque todo el mundo aceptamos que... si un niño denuncia a su padre o a su madre por malos tratos, ese pobre sujeto pasa la noche en el calabozo como poco. Es decir, se está confiando en la palabra de un niño, que en ocasiones será lo más procedente, porque efectivamente se está cometiendo un maltrato, le estén pegando al pobre niño. Pero en otras ocasiones no, se está valorando igual la palabra del niño que la palabra del adulto. Esto no siempre ha sido así. Y no digo que sea mejor o peor, sencillamente constato un hecho, una realidad. Bueno, pero esos son ejemplos de claras infracciones o claras violaciones de derechos básicos. Pero el derecho a la educación de un niño nadie se lo otorga. O sea, todo el mundo acepta que sea el adulto, el padre, que sea otra persona la que tome las decisiones de cuál es la educación adecuada para un niño. O sea, nadie plantea que un niño deba tener el derecho, de decidir cuál es la educación. El gobierno británico decidió que Alfie Evans moría. Por ejemplo, este daría por otro tema. Pero, por ejemplo, es decir, que estoy de acuerdo contigo y que eso es lo habitual, quizá incluso lo normal, ¿vale? El caso amplísimamente mayoritario. Pero hay otras instancias en las que eso no queda tan claro. Y yo lo que advierto es un avance, ¿vale?, en esa dirección, al que pues hay que ponerle pues contramedidas. Pero sí, estoy de acuerdo con usted en que es lo habitual. Y de hecho yo pienso que es lo normal y lo que debería ser. Entonces usted se queda, sin ir al otro debate, se queda en el debate inicial de una autoridad por otra. ¿Quién manda aquí? ¿El Estado o los padres? Y yo creo que para los aquí presentes la respuesta es clara. No sé si hay más preguntas. Sí. Respecto al tema de los chicos y el móvil, concretamente... Perdón, ¿los chicos sí? Y el móvil. La sí. semana pasada, en un programa que hay de Cuarto Milenio, que algunas veces lo veo, sí. Pero resulta que daban algunas cosas científicas, ¿no? Entonces, allí planteaban que, claro, tú le das el móvil al niño determinada edad y entonces ellos se meten en el porno y en la violencia. Sí. Y hay un porcentaje grande que tal. Y resulta que esas imágenes y todo eso cambia las estructuras del cerebro. O sea, las conexiones que hay en el cerebro las modifica. O sea, que ya no es una cosa de ideas de que lo eduques tú o no, sino que le estás cambiando las conexiones por dentro. Entonces, parece que eso no se conoce y muchos padres, incluso algunos abuelos, le compran el móvil al niño. Entonces, esa historia, por ejemplo, desde estas perspectivas liberales y la neutralidad,
¿Cómo se vería? No sé qué decir. Yo creo que, aunque son libres, como es lógico y normal para una persona medianamente cuerda, la cuestión es el ejercicio de la libertad, ¿no? Y es ahí donde los menores, que bueno, el umbral de 18 años o de 16 son umbrales que hemos puesto nosotros, pero que pueden cambiar, ¿no? Es decir, no está escrito sobre piedra. Espero que haya un fundamento biológico, pero bueno, la madurez también ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Compromiso y demás. En ese ejercicio de la libertad, pues quizá los menores, como digo, necesitan una cierta tutela. Volvemos al debate de si ha de ser llevada a cabo por parte del Estado o por parte de los padres. Tema de los móviles y consumo de, yo qué sé, contenido violento o pornográfico. Pues no lo sé, pero creo que es más sano, en general, que sean los padres los que tomen esa decisión, que sea el Estado. Y creo recordar, corríjanme si me equivoco, que la Comunidad de Madrid va a prohibir el acceso de teléfonos móviles, ¿no?, de niños con teléfonos móviles en los colegios y demás. Bien, esto tiene otras repercusiones, ¿no?, y es la capacidad que tienen para distraerse o prestar atención en clase. Pero una vez más es, tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, ¿no? Y aunque tu padre diga que tú puedes traer un móvil, pues no puedes. O aunque tu padre diga que te puedes venir sin uniforme al colegio, hay un uniforme, hay unas normas, las cumples, ¿no? Entonces, yo creo que esa tensión está ahí. No sé, no soy científico, no sé este daño cierto que causa en las personas. Sí que sé que quizá no lleguen a cambiar conexiones neuronales, pero las ideas también tienen consecuencias. Y no es casualidad en ese sentido que los estados más autoritarios de la historia hayan apostado siempre por controlar la información y la educación como herramientas para adoctrinar y para controlar posteriormente. Es decir, insisto, no sé si eso llega hasta el punto de cambiar, ¿no?, la configuración de nuestro cerebro, pero desde luego ha tenido un éxito arrollador. Es decir, es una herramienta de control que funciona. ¿Y cómo funciona? Pues aquellos que desean llevar a cabo sus intereses, implantar su ideal de vida, etcétera, etcétera, pues pretenden controlarla. Pero vamos, en cuanto al caso concreto, me confieso ignorante. ¿Queda alguna pregunta más? Creo que Eduardo, no sé si tenía Sí, una. tú tenías. Quizás un comentario de inspiración conservadora, ¿no? Muchas veces esa búsqueda de es que sí hay cierta paradoja de la libertad, ¿no? Muchas veces los esfuerzos desde el Estado por volver independiente y autónomo al individuo destrozan la libertad colectiva, anulan la comunidad y contribuyen, en vez de a generar confianza, a generar lo contrario, a generar desconfianza. Y ahí sí hay una potencial paradoja de la libertad que sí merece ser investigada y que subyace en estas ideas, pues, que trabaja la teoría política, pero que no ha trabajado solo la teoría política. Cuando uno lee, por ejemplo, La confianza de Fukuyama, o cuando uno lee, por ejemplo, La gran ruptura, o cuando uno lee a Robert Putnam, Making Democracy Work, subyace todo este tipo de agenda, ¿no? O sea, como muchas veces la obsesión por la autonomía y por la independencia individual, que es parte de la agenda liberal, en vez de favorecer la libertad en extenso, la dinamita. La excesiva autonomía o la autonomía poco formada en ocasiones puede llevar al desamparo y uno parece que queda vulnerable, ¿no? En este caso al poder político. Bien, pero esto es como dices, esto es una reflexión, ¿no? Tampoco hay respuesta, ¿no? Es decir, contestando un poco al sector conservador un poco rancio del instituto. Es verdad que en el carácter de liberal a menudo va el ir por libre y ser independiente y no sé cómo llamarlo. Pero digamos que la filosofía moral o política del liberalismo no obliga a nadie a eso. Y lo único que dice es que las asociaciones sean libres y voluntarias, pero una vez escogidas,
pueden exigir todo tipo de compromisos. Pacta Es sunt decir, servanda, claro que sí. un contrato, los contratos están para cumplirse y pueden ser todo lo estrictos que quieras. Incluso yo tengo discusiones con gente de decir, los contratos pueden ser irreversibles. Pero eso Y nos tener lleva... consecuencias de que si no lo cumples te mueres o has regalado tu derecho a vivir, macho, no haberlo hecho. Pero eso... Ah, claro. Pero que los liberales lo que tratamos de defender, o al menos yo intento decir, que no se trata de ir contra los... Por eso he hablado de colectivos liberales, Sí, sino sí, de sí. que los colectivos que existan sean liberales en el sentido de que son formados por acuerdos reales entre las partes y no por acuerdos que al hablar de Rawls no has dicho que es deontológico. Rawls es contractualista, pero contractualista de los hipotéticos, de contrato hipotético. Sí. Se inventa un contrato y te dice cuáles deben ser sus contenidos si quieres ser razonable. Sí, Y no impuestos por arriba, decir, esto es lo que os conviene y esto es lo que hemos pactado, como se dice en las votaciones. Españoles hemos decidido y hemos acordado y hemos contratado que... Pero claro, y con esto yo creo que podemos terminar, este es el asunto de hoy, ¿no? Es decir, la sociedad liberal admite ese colectivo que ha decidido organizarse libremente, perfectamente conservador, o perfectamente, yo qué sé, bueno, no sé, de cualquier tipo, y la respuesta es que parece que no. Volvemos a decir que estás usando en las sociedades actuales como si fueran liberales. Bueno, claro, pero es lo que tenemos. Me has pedido que vaya al ámbito de lo práctico. Yo miro a mi alrededor y digo, pues resulta que no. No son sociedades, es que si no es, estás tratando de encajar en vez de hacer al revés. Sí. Normalmente no es una sociedad liberal. Quizá ahí lo más parecido en el ámbito de la educación, quizá no, seguro, porque es lo que tenemos, sea el colegio privado, ¿no? La educación privada. Y además la educación tiene un problema porque estás mezclando dos problemas. Uno, el de la formación de colectivos a partir de individuos libre voluntariamente, y otro, los niños, que los niños son la puñeta de cualquier teoría. Los niños son importantes. Lo importante, pues, forman todas las teorías. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Juan Ángel. Mil Nos vemos gracias. la semana que viene con Esmeralda Gómez, hablando Fantástico. sobre la libertad como concepto amplio. Ahí es nada. Genial.